Después de haber expuesto las tres principales causas de la Reforma Protestante, nos corresponde entonces ahora entrar a estudiar el pensamiento de el máximo exponente de este movimiento espiritual, el cual fue el señor Martín Lutero. Entonces, ¿qué podemos mencionar de Martín Lutero con relación a su vida? Inicialmente podemos afirmar que Martín Lutero nace en el año de 1483 y fallece en el año de 1546. Martín Lutero nace en la ciudad de Turingia, Alemania, y desde muy joven viaja a la ciudad de Erfurt, donde ingresa a estudiar leyes. Inicialmente ingresó a estudiar Derecho. Después de que terminó sus estudios en estas materias, Martín ingresa al monasterio agustino, donde él tiene contacto directo con las tesis de San Agustín de Hipona y San Pablo. Tesis que consistían en la creencia en el pecado original, que recordemos nosotros que el pecado original es el pecado que tuvieron Adán y Eva en el paraíso, que consistió en tomar la manzana, y pues debido a esto fueron expulsados del paraíso, y como producto de ese pecado original es que se ciernen todos los males y todas las calamidades frente a la humanidad. Esas tesis agustinas también hablaban de la imperfección humana, en el sentido de que el ser humano es un ser que es propenso al pecado, es un ser que es de carne débil, y que por lo tanto siempre va a estar más cerca del mal que del bien. También estas tesis nos hablan a nosotros de la predestinación del ser humano, en el sentido de que, como mencionaba anteriormente, pues todos los seres humanos ya nacemos con nuestro hado escrito por la divinidad, y este hado puede ser bendito o maldito, pero es inevitable para el ser humano. Otra tesis importante de la teoría agustiniana, de que nos dice que la salvación y la redención únicamente se puede hacer a través de la fe. Por lo tanto, pues, como mencionamos anteriormente, los sacramentos no son necesarios. Entonces, esas tesis Lutero las estudió en el monasterio agustino, y esas tesis iban a influir en la concepción y en la doctrina eclesiástica que tenía Martín Lutero sobre los temas católicos, o mejor, sobre los temas cristianos. Entonces, Martín Lutero también fue profesor de las Sagradas Escrituras en la Universidad de Wittenberg, que queda ubicada en Sajonia. Entonces, básicamente, ¿qué nos cuestionaba Lutero? Lutero entra a contradecir toda la teoría escolástica y todo el razonamiento aristotélico en el cual se basa gran parte del pensamiento o gran parte de las reflexiones de la Iglesia Católica. Entonces, en ese sentido, Lutero nos viene a decir qué cosa más absurda hablar de la divinidad de Cristo, o cómo se puede concebir que un Dios se encarne en el vientre de una virgen, o mucho peor, cómo es posible que Dios se transforme en pan y en vino para que sea comido por los fieles. Entonces, con base en esto, Lutero decía que entonces, si nosotros analizamos las cosas desde ese punto de vista, entonces la religión es una cuestión de locos ante los ojos de la razón. Entonces, básicamente Lutero aquí entra a contradecir los pilares fundamentales de la doctrina católica, de la fe cristiana, y estas teorías él las expone en su célebre obra titulada La Teología Alemana. Entonces, aquí él empieza a controvertir las bases del cristianismo y las bases de la Santa Iglesia Católica, que pues ha sido promulgada durante muchísimos años, durante miles de años. El 1 de noviembre de 1517, el señor Martín Lutero publica su famoso manifiesto, el manifiesto de las 95 tesis, y fue una publicación que él puso en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, donde dictaba sus clases. Y en este manifiesto
Lutero critica el negocio de las indulgencias que estaba siendo llevado a cabo por la Iglesia. Y este texto fue publicado en latín y posteriormente traducido al alemán y circulado en todo el territorio alemán. Entonces, ¿qué era lo que nos decía Lutero en estas 95 tesis? Básicamente se pueden extraer 4 aspectos fundamentales de las 95 tesis de Lutero, que son las siguientes. El primero de ellos tiene que ver con que la indulgencia propiamente dicha solamente puede remitir una pena canónica y no una pena impuesta por Dios. Es decir, que aquí Lutero nos viene a afirmar que las indulgencias son penas de la Iglesia Católica y no son penas que ha impuesto Dios. Ese es un invento, según Lutero, un invento de los sacerdotes, en el sentido de que las penas o las penitencias que se impongan son castigos, son remisiones que hace directamente la Iglesia. Eso no lo ha impuesto Dios como tal. Segundo, las indulgencias no pueden remitir el castigo divino, porque el castigo que merece el pecado solamente lo puede dar Dios. La Iglesia no puede castigar los pecados. Tercero, nos viene a decir que las indulgencias no pueden aplicarse sobre las almas muertas, porque los efectos de las penas remitidas por la Iglesia Católica solamente pueden llegar hasta donde llega la vida. La pena católica se acaba o se extingue con la vida del ser humano. Entonces, esos 3 aspectos fundamentales sobre las indulgencias. Y también en esas 95 tesis, Lutero critica la opulencia y la ostentación de riquezas tan exagerada que tenía la Iglesia Católica para ese entonces, y lanza una acusación directa contra el Papa y le dice que por qué razón el Papa no construye la Basílica de San Pedro con sus propios recursos y si tiene que acudir a los recursos de los propios fieles, viendo que el Papa, en palabras de Lutero, es el creso más poderoso del mundo, o mejor, el rico más acaudalado de toda Europa. Entonces, en ese sentido, pues Lutero manifiesta un reto y manifiesta un desafío directo frente a los cánones y frente a todo lo dispuesto por la Iglesia para esa época. Debido a este desafío directo y frentero que hizo Martín Lutero a la Iglesia Católica, pues esta última no se iba a quedar callada, y el Papa León X conminó al señor Martín Lutero a retractarse de sus posturas a través del jefe de la orden agustiniana en Alemania. Y pues Lutero se negó a esa solicitud por parte del Papa. En vista de esto, en el año 1520, el Papa León X emitió una bula condenando las doctrinas de Lutero y solicitándole que en el término de 60 días tenía que retractarse de ese manifiesto presentado en contra de las doctrinas de la Iglesia. Y pues Lutero, en un acto de rebeldía y en un acto de subversión, tomó la bula papal, que la bula es un documento sellado en plomo, que en este caso es expedido por el Papa, donde emite una orden. Y Lutero tomó la bula papal y la quemó públicamente. Entonces, ante esta reacción tan insultante para la Iglesia, pues el Papa excomulgó a Lutero de la Iglesia, sacándolo de la orden, sacándolo primero de la orden agustiniana y sacándolo después de la Iglesia Católica, y ordenó a el emperador Carlos V que lo castigara, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, este último convocó a una dieta imperial. Una dieta imperial era una asamblea de Estado que se utilizaba para la época del Imperio germánico, que también era conocido como el Reichstag. Entonces, el emperador Carlos V convocó a esta dieta, que en su mayoría hacían parte de esta asamblea pues personas que eran partidarias y eran afines a el pensamiento de Martín Lutero. Pero a pesar de esto, Martín Lutero no salió victorioso en este juicio
y fue condenado, fue declarado por fuera de la ley. ¿Y esto qué implica? Pues que cuando es declarado por fuera de la ley, el castigo siguiente es la pena de muerte. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que Martín Lutero tenía un mecenas, que era el señor Federico de Sajonia, que era un elector bastante importante para la época, era un duque, hacía parte de la nobleza, y patrocinaba al señor Martín Lutero en todos sus asuntos. Y pues el señor Federico de Sajonia simuló un secuestro hacia Lutero y lo llevó a uno de sus castillos. Entonces la pena no se pudo ejecutar. Durante la última parte de su vida, Lutero estuvo huyéndole a la justicia y estuvo escondido gracias a la ayuda del señor Federico de Sajonia. Pero lo que sí hizo el señor Lutero, después de que se hiciera este juicio en su contra, fue publicar uno de sus escritos más famosos denominado De la Libertad Cristiana. Y aquí en este escrito el señor Martín Lutero nos consagra los pilares fundamentales del protestantismo. ¿Y qué nos dice? Por ejemplo, sus principales posturas son las siguientes. Él proclama la igualdad entre laicos y sacerdotes, es decir, que si los primeros pueden casarse, ¿por qué los otros no? Los sacerdotes también tienen derecho a enamorarse, tienen derecho a ejercer el matrimonio. Inclusive el mismo Lutero se casó con una monja que se llamaba Catalina Bora. Lutero decía que era necesario la abolición de la jerarquía eclesiástica, porque él decía que no es necesario la existencia de un papa, no es necesario la existencia de los cardenales y de los obispos. Cada persona puede ser ministro o pastor de su propia iglesia. Las jerarquías no son necesarias porque aquí lo que importa es la relación directa y constante que se tenga con Dios. Entonces, en ese sentido, pues Lutero decía que no era necesario un sacerdote o un cura en una parroquia. Lutero también nos dice que es necesaria la supresión de los sacramentos. Solamente son útiles el sacramento del bautismo, porque gracias a él se puede limpiar el pecado original, y es necesario también el sacramento de la Eucaristía, que nos sirve para rememorar la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él nos dice que estos dos son los únicos sacramentos que el ser humano necesita para estar en comunión y para estar en cercanía y hallar la gracia divina. El señor Lutero también nos manifiesta que como mencionamos anteriormente, según la teoría agustiniana, pues no existe ningún libre albedrío, porque los seres humanos ya tenemos nuestro destino escrito desde antes de que nacemos. También menciona Lutero de que toda persona tiene el derecho a formar la iglesia, es decir, todo cristiano tiene la posibilidad de poder formar su propia orden, de ser su propio ministro, su propio pastor de una iglesia. Entonces, cada persona también puede realizar la interpretación que mejor le parezca de las Sagradas Escrituras. No se necesita una sola interpretación y una sola figura que encabece o que pueda desentrañar el verdadero significado de las Sagradas Escrituras. Cada quien puede darle su propio significado, en palabras de Lutero. También Martín Lutero nos habla que es necesario la prohibición de la adoración de los santos, la prohibición de la veneración y la adoración de las imágenes y de los objetos religiosos, y que esto, en palabras de Martín Lutero, no son más que herejías, no son más que adoraciones a símbolos paganos. Entonces, en ese sentido, lo único que nos puede unir con Dios es la creencia, la fe. Entonces, en resumen, los pilares fundamentales del protestantismo, gracias a ese aporte que nos dio Martín Lutero, son los siguientes. En primer lugar, tenemos a la predestinación, que ya mencionamos anteriormente y que consiste en que el hombre nace consumado. En segundo lugar, el sometimiento exclusivo y único a la voluntad de Dios. Los seres humanos no necesitan someterse
a un jerarca, a un papa, a un cardenal, a un obispo o un sacerdote. En tercer lugar, tenemos que se presenta la autoridad de las Sagradas Escrituras. No podemos recibir, no puede existir una autoridad mayor que lo que dice escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. También otro pilar fundamental es el que considera que el ser humano debe tener la posibilidad de examinar libremente las Sagradas Escrituras, de darle su propia interpretación sin necesidad de que se vea influenciado por una institución o por una interpretación amañada por parte de la Iglesia Católica. Y otro pilar fundamental es el que tiene que ver con la redención y la salvación exclusivamente a través de la fe. Ustedes no pueden llegar a la salvación a través de los sacramentos, solamente se puede hacer con su creencia ciega y firme en Dios. Esto según la doctrina del protestantismo y del luteranismo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta reforma protestante? Esta reforma como tal va a propiciar grandes cambios, especialmente en lo que tiene que ver con la participación de las personas en los asuntos religiosos, en los temas espirituales. De aquí en adelante es donde van a surgir todas esas libertades de pensamiento, todas estas libertades de conciencia y en especial lo que tiene que ver con la libertad de escoger religión o culto. Entonces, en ese sentido, pues la reforma protestante le sirve al ser humano porque gracias a todos estos instrumentos de reflexión le permiten al hombre buscar esa resistencia contra la opresión o buscar esa resistencia frente a los dogmas que se consideran inamovibles como verdades absolutas y reveladas. Bueno, y como era de esperarse, después de la reforma protestante vino la contrarreforma, que fue la respuesta que tuvo la Iglesia Católica para poder contrarrestar esos nuevos postulados que criticaban los pilares esenciales del cristianismo y de la Iglesia.